En los años 60, África fue asolada por la guerra. Patrocinados por las superpotencias de la Guerra Fría y los poderes coloniales en decadencia, los ejércitos lanzaron campañas brutales que durarían décadas. Mientras estos conflictos se propagaban, Sudáfrica se veía cada vez más rodeada de fuerzas comunistas. Aislada internacionalmente y sujeta a un embargo de armas por su política del apartheid, Sudáfrica dependió cada vez más de mercenarios. Estos mercenarios más adelante serían enviados al extranjero, donde se verían envueltos en planes descabellados para derrocar gobiernos indolentes y dictadores. Un hombre salió corriendo de una de las oficinas con un rifle AK-47, con las siglas de la OLP pintadas en la empuñadura de madera. Todo empezó a complicarse. Endurecidos por tanta violencia interminable, otros emergieron para formar uno de los ejércitos de mercenarios más temidos del mundo, el Batallón 32. La historia de los soldados de las Fuerzas Armadas privadas en Sudáfrica tuvo su origen en la Guerra de Angola. Esta dejó sin empleo a hombres bien entrenados, capacitados y muy motivados, que necesitaban alguna ocupación. El batallón 32º surgió en Angola y los angoleños nacieron para combatir. Algunos, dirigidos por un exalumno de Eton y oficial del SAS británico, intentaron un audaz golpe de estado militar. Viven bajo una tiranía, que es algo terrible, y se les ofrece una gran aventura y la posibilidad de ganar mucho dinero a la vez. ¿Quién diría que no a eso? Esta es la historia de cómo los perros de la guerra dieron forma a la África poscolonial y de cómo una unidad de infantería en concreto se volvió infame por las acciones de sus mercenarios hasta nuestros días. El Batallón 32. Mercenarios. En 2004, exmiembros del Batallón 32 intentaron derrocar el gobierno del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. El golpe de estado de Wonga no solo fue un intento para destituir al presidente Obiang en Guinea Ecuatorial, sino también para poner al mando a alguien que fuera aceptable para algunos estados occidentales y que facilitase a las empresas militares privadas conseguir dar el golpe de estado. El golpe de estado fue respaldado por un gran número de empresarios de Occidente de primer nivel que planeaban reemplazar a Obiang por Severo Moto, un líder de la oposición que vivía exiliado en España y que les ofrecería acuerdos petroleros lucrativos. Cuando se me pidió que diese el golpe de Estado, envié tropas al territorio de inmediato, porque a mi modo de ver, era crucial que el régimen fuera lo bastante terrible. Cuanto más terrible, mejor, porque quería la mayor justificación posible en el sentido moral, así como en un sentido práctico. Pues teníamos que vender lo que íbamos a hacer ante los ojos de la comunidad internacional. Cuando vives bajo un régimen dictatorial, es muy difícil escapar a menos que alguien te ayude desde el exterior. Es terriblemente duro vivir así. Varias fuerzas de seguridad del mundo estaban al tanto del plan. El Servicio de Inteligencia británico recibió una descripción completa del golpe de Estado meses antes de que se iniciara. Su orquestador, el exoficial del SAS, sabía que actuaba con el respaldo de varios gobiernos extranjeros. Estaba totalmente seguro de que los gobiernos de España y Sudáfrica sabían perfectamente lo que se iba a hacer. También supuse que el gobierno estadounidense estaba de alguna forma envuelto en un segundo plano en lo que estaba sucediendo. Cuando se te encarga un golpe de Estado, sabes que es probable que haya todo tipo de personas e intereses detrás de esa orden y de los que te respaldan, pero que nunca conocerás. Y obviamente, si todo sale bien, la gente aparecerá para cobrar sus beneficios, pero si sale mal, no habrá nadie dispuesto a ayudar. Estás completamente solo. Hay operaciones públicas, operaciones encubiertas y operaciones clandestinas. ¿Qué diferencia las encubiertas de las clandestinas? Las clandestinas son desmentidas. Siempre se negarán.
En verdad, no me dijeron que iban a enviarme allí. Dijeron que seríamos el cuerpo de seguridad privada de una mina y nos subieron a un avión. Nos dieron uniformes azules e incluso vi palas, así que pensé que nos llevaban a una mina. Nick Dutoit, exoficial del Batallón 32, se dirigió a Guinea Ecuatorial con un grupo de avanzada de 14 mercenarios. Unas semanas después se unirían 67 más, Simon Mann incluido. Nick había combatido en el 32º Batallón y luego se hizo soldado de Executive Outcomes. Sin duda uno de los buenos. Fue mi vicecomandante en el intento de golpe de Estado en Guinea Ecuatorial. Tenía que organizar a los soldados y al equipamiento. Son los soldados que realizan la operación quienes deciden. No es positivo que les impongas reglas, diciéndoles cómo tienen que hacer esto o lo otro. Ellos mismos deben saber qué tienen que hacer. Así que el acuerdo al que llegamos fue que él decidiría el plan, siempre que yo le diera el visto bueno. El golpe de Estado fue descubierto cuando el Boeing 727 que transportaba a los mercenarios paró en el aeropuerto de la ciudad de Harare, en Zimbabue, para proveerse de armas. Mann había pedido las armas: 61 rifles de asalto AK-47, 150 granadas, 10 lanzagranadas, 100 lanzadores de proyectiles RPG y 75.000 cartuchos de municiones. Todo proporcionado por las empresas de defensa de Zimbabue, el fabricante de armas del propio gobierno, por lo que supuso que contaba con su aprobación. Pero algo salió mal. Mann y el resto de mercenarios fueron arrestados. 2 días después, Dutoit y el grupo de avanzada también fueron detenidos en Guinea Ecuatorial. Nos invitaron a comprobar que el armamento y las municiones que habíamos comprado estuvieran allí y todo fuera correcto. Pero pronto nos dimos cuenta de que no. Recuerdo mirar a uno de los hombres que me miró y que en ese preciso instante oí: bajad del camión. Miré a ver quién estaba dando esa orden y vi que el camión estaba rodeado de soldados armados. Nos habían apresado. Pero también pensé que podía tratarse de un malentendido que podríamos solucionar. Los primeros 7 días me tuvieron en calabozos policiales, en celdas de detención de la policía, porque no querían reconocer que me habían arrestado. Creo que para empezar no tenían muy claro qué hacer conmigo y no querían tenerme como a un prisionero oficial. Luego se me ocurrió que quizá podrían sacarme del país y enviarme a Guinea Ecuatorial, donde podrían matarme, ya que era el país objeto de nuestra misión. Así que estuve preso en esas celdas policiales, donde lo pasé realmente mal. Había unas 40 personas en una celda. No podías tumbarte, no había luz, y estaba todo lleno de porquería, todo lleno de sangre. Pensé que tal vez me matarían allí mismo, que seguramente me torturarían para luego colgarme. Entonces pensé en Amanda y los niños. Cuando pienso en ello, es muy doloroso. La situación de ser arrestados y maltratados. En Zimbabue no hay leyes. Te pueden hacer lo que quieran. Perdimos a nuestros amigos que habían enfermado en la cárcel. Nos detuvieron y supimos que no había nada que hacer. Bajas del avión y ya tienes a alguien dándote patadas y botas pisándote la cabeza. Así que solo esperas que alguien venga y te ponga las esposas, te metan en el camión para llevarte a la cárcel. Cuando llegamos a la prisión fue donde oímos que la misión no era la mina, sino que era el golpe de Estado. Si nos hubieran dicho la verdad desde el principio, nadie habría participado. Inicialmente, Mann y los otros mercenarios fueron apresados en Zimbabue, pero luego fueron extraditados a Guinea Ecuatorial, donde fueron acusados de conspiración para derrocar al presidente. Simon Mann y Nick Dutoit fueron condenados a 34 años de cárcel. Imágenes de exsoldados del Batallón 32 encadenados dieron la vuelta al mundo, avergonzando sobremanera al gobierno sudafricano. En Londres también sintieron la daga de la vergüenza, ya que en el golpe de Estado estaban implicados varios empresarios británicos de gran prestigio. Muchos mercenarios, Mann y Dutoit incluidos, fueron absueltos tras cumplir solo una parte de la sentencia dictada. Cuando acepté la misión de Guinea Ecuatorial, ya había ganado mucho dinero y no tenía por qué aceptarla. Era una oportunidad para lograr un verdadero reto.
No tenía por qué, y nadie me obligó a hacerlo, pero sentí que debía hacerlo. Y en cierto modo, toda mi vida podría convertirse en un logro del que me enorgullecería. Pero no salió bien. Ellos viven bajo una tiranía, que es algo terrible. Y tú consigues una gran aventura y la posibilidad de ganar mucho dinero a la vez. ¿Quién rechazaría algo así? No es sencillo e implica un gran riesgo. Es algo que si haces solo por dinero no tiene sentido. Si acabas muerto, el dinero no te vale para nada. No tiene sentido. Temidos y odiados en el mundo entero, el fracaso del golpe de estado de Wonga fue un final humillante para el Batallón 32. A continuación, revelaremos la historia de los combatientes que sirvieron al gobierno sudafricano en sus peores momentos, para luego ser abandonados por el país para el que lucharon. Los orígenes del Batallón 32 están ligados a la guerra fronteriza de 23 años que causó estragos en África Sudoccidental y a la guerra de la independencia angoleña, especialmente larga y brutal. Los orígenes de la guerra se remiten a una lucha por la libertad en la que distintos guerrilleros combatieron contra la ocupación portuguesa y que más tarde se convertiría en esta Guerra Fría, esta guerra indirecta. En ella, estas mismas unidades de guerrilleros serían respaldadas por los sudafricanos, como apoyo del bando occidental, o por los cubanos, en el caso del bloque oriental soviético. Lucharon en esa guerra desde 1965. Fue algo increíble y muy doloroso. Durante la Guerra de la Independencia, 3 grupos de rebeldes combatieron para derrocar el poder colonial portugués. Hubo 3 grandes guerras en Angola, Mozambique y la Guinea Portuguesa, que poca gente conoce, pero que sucedieron a los movimientos de guerrilla, durando más de 12 años, el doble de lo que duró la presencia estadounidense en Vietnam. En proporción a su población, las pérdidas fueron mayores y murieron más soldados en África que norteamericanos en Vietnam. La guerra civil en Angola fue realmente una guerra tremenda. Yo luché en el 1965 para liberar a Angola de los portugueses que se habían apoderado de nuestro país. Estaban el Frente Nacional de Liberación de Angola, el FNLA, liderado por Holden Roberto, la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, la UNITA, liderada por Jonas Savimbi, y el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, el MPLA, liderado por Agostinho Neto y Lucía Lara. Empezamos con el FNLA y nuestro presidente era Holden Roberto. Al principio no querían más comunismo, así que cogimos nuestras armas y luchamos contra el comunismo. Nos entrenamos debidamente y después del entrenamiento nos fuimos a Angola. El FNLA se convertiría en el legendario ejército de mercenarios, el Batallón 32. El Batallón 32 se inició en Angola cuando los camaradas, los soldados libertadores, se decidieron a combatir por la liberación de Angola. Antes de expulsar a los portugueses, una sangrienta guerra civil estalló entre los 3 partidos. Rápidamente, naciones extranjeras respaldaron al grupo rebelde que se comprometiera más con sus intereses. Los cubanos se aliaron con los rusos. Los cubanos querían que Angola se convirtiese en un país comunista, como Cuba. Con apoyo soviético y cubano, el presidente del MPLA consiguió consolidar su poder. El señor presidente de Angola, Agostinho Neto, nos envió a los jóvenes a Moscú para que recibiéramos instrucción, como un entrenamiento. Yo estuve allí un año. Aprendimos las estrategias del combate de guerrilla, a camuflarnos en el bosque, a combatir al enemigo. Con la erupción de constantes batallas de pequeña escala en los bosques, el FNLA y la UNITA se vieron obligados a una indeseada alianza contra el MPLA, que con apoyo comunista se había convertido en el partido dominante. El presidente nos dijo que debíamos luchar contra la UNITA y luchar también contra el FNLA. Cuando la guerra civil se recrudeció, los 3 bandos tuvieron que recurrir a mercenarios. El primero en hacerlo fue el FNLA.
El FNLA inició campañas para reclutar soldados que combatiesen con ellos a cambio de dinero. Uno de los que aceptaron la oferta fue un deshonrado paracaidista británico, el infame coronel Callan, alias Costas Georgiou. En poco tiempo, Callan ya dirigía un pequeño grupo de mercenarios portugueses y chipriotas para el FNLA. Callan es seguramente el peor tipo de mercenario. Bueno matando gente, pero poco hábil para dirigir o entrenar soldados más allá de lo que su naturaleza le permitía. Creo que era un hombre bastante inhumano y sin duda su brutalidad se manifestó en Angola, donde se mostró dispuesto a maltratar a sus hombres. Inicialmente, Callan llevó a sus soldados al éxito. En una batalla, una unidad de mercenarios del tamaño de un escuadrón derribó a 600 soldados del MPLA y cubanos, matando a 60 de ellos, destruyendo 4 tanques y 4 lanzacohetes múltiples. Callan perdió tan solo 4 hombres. A pesar de esta victoria, la unidad era demasiado pequeña para tener un impacto significativo en el conflicto. Sin embargo, habían impresionado a Holden Roberto, que solicitó un envío especial a Gran Bretaña para contratar a un batallón entero. Un buen sueldo y la oportunidad de ver mundo trajeron a un gran número de civiles con poca o ninguna experiencia militar. Callan, no obstante, consiguió dirigirlos en misiones de las que salieron victoriosos. Pero esto no podía durar. Con un equipamiento insuficiente y enfrentándose a los tanques del MPLA y de los cubanos, el ejército de mercenarios pronto se derrumbó. Lo que ocurrió después dejó a todos boquiabiertos. Algunos de los mercenarios de Callan desertaron tras disparar por error a sus propios compañeros. Fueron capturados y enviados ante Callan. El coronel Callan fue un lunático que disparó a 14 de sus propios soldados, chicos británicos, jóvenes contratados en Inglaterra para combatir para él. La unidad fue liquidada casi al completo por los angolanos guiados por los cubanos. En 1976, Callan fue juzgado por el MPLA. Él y 3 de sus hombres fueron condenados a muerte. Callan fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento. La lucha por el poder seguía destruyendo Angola, mientras el MPLA se convertía en la fuerza dominante, tomando el control de 11 de las 15 regiones angoleñas. En esa época luchamos para el MPLA y este solicitó la ayuda de los cubanos. Oímos rumores de que había cubanos en un lado y de que también había soldados en el otro lado. Las noticias de que el MPLA contaba con nuevos aliados llegaron a oídos de las tropas del FNLA. Después de que Agostinho solicitara la ayuda de los cubanos, el FNLA llamó a los sudafricanos para que nos ayudasen a nosotros. Sudáfrica respondió enviando casi a 2000 soldados por toda la frontera para apoyar a los que compartían su ideología, la UNITA y el FNLA. Las fuerzas combinadas de sudafricanos del FNLA y de la UNITA capturaron rápidamente 5 de las provincias del MPLA. La intervención de Sudáfrica puso en marcha una serie de intercambios militares y conflictos que perjudicarían a la región durante los siguientes 15 años. El MPLA contraatacó con la ayuda de 18.000 soldados cubanos. Ambos bandos se enfrentarían el 10 de noviembre de 1975, en la que se conocería como la Batalla de Cuifangondo. Holden Roberto, el dirigente del FNLA, hizo caso omiso de sus consejeros e intentó recuperar la capital angoleña, Luanda. Roberto ordenó un ataque frontal a la ciudad con 2000 soldados del FNLA, 1500 taireños, 52 sudafricanos y su artillería de combate aéreo. Aunque superaban en número a los 1000 soldados del MPLA, se encontraron con un batallón duro y decidido, provisto de artillería soviética de primera y de 188 asesores cubanos. El ataque fue una masacre. La batalla pasó a conocerse como el Nashila Walufu, el camino de la muerte, y el FNLA fue destruido eficazmente. Entonces el presidente nos ordenó que retrocediésemos, porque estábamos matando a muchos civiles. Nos dijo que si matábamos a tanta gente, cuando se convirtiera en presidente no tendría a quien gobernar. Para que saliésemos de aquella batalla, nos ordenaron que nos retirásemos. Lo que quedó del FNLA fue trasladado al país vecino de Zaire y a lo que hoy conocemos como Namibia. Pero estos soldados del FNLA no habían terminado. Pronto se reagruparon y rearmaron para convertirse en el conocido y temido Batallón 32.
continuación, veremos cómo las Fuerzas Armadas sudafricanas transformaron a un tumulto de combatientes derrotados del FNLA en una de las unidades de mercenarios más temidas del mundo, el Batallón 32. Es 1975 y una de las facciones beligerantes de la larga guerra civil de Angola ha huido a África Sudoccidental, maltrecha y malherida. Pero no acabarían así. Las fuerzas de defensa sudafricanas los acogieron y contrataron para que actuasen como barrera protectora en el sur de Angola. Al coronel Jan Breitenbach le encargaron transformar a los soldados supervivientes en fuerzas contrarrevolucionarias conocidas como el Batallón 32. El 32º Batallón era un grupo de angoleños reclutados por las fuerzas de defensa sudafricanas como una especie de fuerza local en la guerra angoleña. Eran angoleños reclutados que cobrarían por combatir contra angoleños. Tenían una terrible reputación, eran despiadados y muy efectivos. Ahora, armados y disciplinados, estaban una vez más preparados para volver a Angola a combatir. Nuestro objetivo era regresar para combatir duramente contra los cubanos. Estábamos listos para luchar de nuevo. El Batallón 32 ayudaría a Sudáfrica a luchar contra el comunismo, aunque fuera contra angolanos, en defensa de la democracia. El lema del batallón era Proeli o Procusi, o Forjados en la Batalla, para reflejar su pasado militar. El batallón estaba formado por 600 fusileros divididos en 6 compañías, la unidad de reconocimiento y una compañía de apoyo logístico. Cada compañía estaba dirigida por oficiales sudafricanos y por suboficiales de Rodesia, Portugal, Australia y Estados Unidos. Desplegados en grupos pequeños, el Batallón 32 operaría durante semanas enteras para frenar y despejar la actividad enemiga. La existencia del batallón se mantuvo en secreto durante años, incluso dentro de las fuerzas de defensa sudafricanas. Las tropas irían a Angola con un equipo sin distintivos para que el gobierno sudafricano pudiera negar toda intervención en caso de que capturaran a algún soldado. Sin el 32º Batallón, las fuerzas de defensa sudafricanas eran muy débiles. Cuando decidieron reclutar a soldados angoleños para su ejército, bien entrenados y con experiencia, las fuerzas de defensa sudafricanas se convirtieron en élite. El 25 de noviembre de 1981, Sudáfrica respaldó presuntamente uno de los golpes de Estado más arriesgados de la Guerra Fría con el apoyo de los Estados Unidos. Alistaron a 51 mercenarios para derrocar al presidente de las Seychelles, Frans Albert René, sospechoso de simpatizar con los soviéticos, y restauraron a su predecesor, James Mancham. La unidad operaba bajo las órdenes del lunático Mike Hoare, el legendario mercenario irlandés que se había ganado una reputación formidable combatiendo en el Congo. Mike Hoare me comentó que tenía una pequeña operación en marcha y me preguntó cuál era mi disponibilidad. El plan era intervenir en la guerra de las Seychelles para derrocar a Ren. Nunca lo habían votado. Este había tomado el poder por la fuerza con 200 soldados de Tanzania, que todavía permanecían en la isla, acuartelados en barracas al final de la pista de aterrizaje. Viajaríamos allí como organización caritativa y cuando nos hubiéramos familiarizado con la isla y sus habitantes, aprovecharíamos su arsenal. Ese era el plan para conseguir más armas. Los soldados de las Seychelles estarían a la espera y luego comenzarían a avanzar con nuestra ayuda. Llevábamos bandas identificativas en la muñeca para saber quién era quién durante el combate y evidentemente sería un golpe de estado sangriento. El plan era sencillo, pero tuvieron problemas nada más aterrizar. Cuando pasamos el control de aduanas, registraron la bolsa de uno de los nuestros y descubrieron que el mercenario llevaba una AK en el forro falso de su maleta. Salí para alertar a mis hombres, para que huyesen, pero un hombre salió corriendo de una de las oficinas con una AK-47. Se armó una buena. En pocos minutos tomamos el aeropuerto. Enviamos a un grupo a las barracas, al final de la pista de aterrizaje, pero había soldados defendiéndolas. Allí ya empezaron los tiroteos. Aunque Mike Hoare y sus hombres habían tomado el aeropuerto, no podían detener a un avión que intentaba aterrizar.
No contábamos con ello, pero había un avión civil de camino a Bombay para repostar. El piloto sabía que pasaba algo, porque no recibía órdenes de la torre de control. Permaneció a la espera dando vueltas en el aire durante 50 minutos, pensando qué podía estar pasando e intentando conseguir permiso para aterrizar. Permanecimos allí mirando el avión y Mike Hore dijo: espero que no aterrice, pero al final se quedó sin combustible. Los soldados tanzanos pensaban que el avión transportaba más refuerzos para los mercenarios. La comandancia de guarnición pensó que eran refuerzos para las tropas mercenarias en tierra y para alertarlos iluminaron balizas rojas para que dieran vuelta. Ignoraron estas luces, así que abrieron fuego con una ametralladora de 12,7. Se podían ver las balas trazadoras alrededor del avión. No sabíamos que los tanzanos se habían desplazado por la pista y aparcado su camión para detener el aterrizaje del avión. Cuando el piloto realizaba el descenso, el avión pasó tan cerca del camión que la bandera que llevaba salió por los aires. No nos enteramos porque no se veía, estaba a 1 kilómetro de distancia. Luego se deslizó por la pista y aterrizó. El piloto finalmente aceptó llevar a los mercenarios a donde quisiesen, con tal de que pudiese sacar al avión y a los pasajeros de Guinea Ecuatorial sanos y salvos. Pero antes de despegar, necesitaban repostar. Bajé personalmente con 2 seychellenses para que el avión repostase y me pidieron que firmase un recibo por el combustible. Y lo hice. Lo puse a nombre del teniente general Mickey Mouse para que se lo dieran a Ren por la mañana. En fin, antes de despegar acordamos que negociaríamos el alto al fuego con Ren. Conseguimos hablar con él por teléfono. Le pedimos permiso para que el avión despegara con los pasajeros y acordamos la cesación del fuego. 45 de los mercenarios de Hore escaparon a bordo de un avión hindú que volaba a Durban. Un mercenario había muerto y 6 se habían quedado atrás. 4 de estos 6 fueron condenados a muerte. Uno fue condenado a 20 años de cárcel y el otro a 10. Pero tras las negociaciones, todos fueron devueltos a Sudáfrica a mediados de 1983. El golpe de Estado fallido mancillaría la reputación de los Estados Unidos y de Sudáfrica. De vuelta a la frontera angoleña, el batallón 32 seguía combatiendo triunfalmente. En 1986, el MPLA intentaba destruir las fuerzas de la UNITA de una vez por todas. Un potente ejército de 10.000 soldados del MPLA, dirigido por oficiales soviéticos y respaldados por 15.000 cubanos, lanzó la operación Saludando a Octubre y comenzó a invadir territorio de la UNITA. Al principio consiguieron obligar a la UNITA a que se retirara, pero cuando llegaron al río Lomba, la UNITA decidió plantarles cara. Junto a ellos había soldados sudafricanos y el batallón 32. El MPLA solía enviar a sus soldados a entrenarse a Cuba y a algunos los mandaban a Rusia. Pero cuando volvían, recordaban que África es África y que solo los africanos pueden conquistar africanos. No hay que olvidarlo. Los soldados del MPLA eran buenos, pero no tanto como nosotros. Nos entrenábamos duramente y los vencíamos porque estábamos en nuestra casa, en nuestro hogar, donde todos nos conocemos y hablamos la misma lengua. En la batalla de Cuito-Cuanabal empezamos con ventaja, pero teníamos que localizar al enemigo y entrar en aquel agujero. Había que entrar allí como fuera. Teníamos que sacar fuerzas para atacar, sacar a aquella gente de allí y ganar en el propio terreno. El ejército africano estaba sobre el terreno. Fue una batalla de tanques que aún puede verse hoy, porque los tanques siguen allí, de la categoría de la Segunda Guerra Mundial. Había cientos de tanques, artillería pesada, ataques aéreos, etc. Fue una guerra en toda regla. Nosotros teníamos tanques y ellos también los tenían, pero nosotros los superábamos en táctica y por eso los vencíamos. Nuestra táctica era esta. Ellos se aproximaban y nosotros enviábamos a un grupo de soldados atrás, escondidos. Ellos están atentos a lo que ven, pero no se dan cuenta de que otros soldados atacarán por la retaguardia, de que tienen a otro grupo que les atacará por sorpresa sin que se lo esperen. El resultado fue un feroz combate. El MPLA pronto sufrió pérdidas importantes.
Sus asesores soviéticos se retiraron, dejando al MPLA sin liderazgo. Las Fuerzas de Defensa Nacional de Sudáfrica y la UNITA lanzaron una contraofensiva llamada Operación Hooper. El soldado de aquí es quien tiene que dar las coordenadas precisas a los que van a lanzar el ataque, a los que están al mando. Siempre tiene que haber una persona que indique el ángulo adecuado para que el grupo de soldados sepan dónde exactamente tienen que disparar. El 3 de octubre de 1986, las Fuerzas de Defensa Nacional de Sudáfrica aniquilaron un batallón del MPLA y obligaron al resto a retroceder al pueblo de Cuito Cuanaval, asediado bajo el intenso fuego de artillería. Sin artillería ni armas, el MPLA podía ser aniquilado, así que pidió ayuda inmediata a Cuba. Fidel Castro pensó que si Cuito Cuanaval caía, supondría el fin de sus aliados en Angola. Respondió enviando a 15.000 soldados cubanos de primera. Esta pasó a ser la mayor batalla en África desde la Segunda Guerra Mundial. Pero ninguno de los bandos consiguió asegurarse una victoria decisiva. El embargo de armas impuesto a Sudáfrica en 1977 ya se había hecho efectivo. Sus fuerzas aéreas avejentadas no podían competir con los modernos aviones de caza MiG-23 y las defensas aéreas de los cubanos. Los sudafricanos se vieron obligados a retirar a la mayoría de sus soldados, quedando tan solo pequeñas unidades para frenar el avance del enemigo y continuar con el ataque de artillería en Cuito Cuanaval. Los soldados cubanos y angoleños rodearon sus posiciones y mostraron superioridad por primera vez. Pero el sangriento conflicto no llegaba a su fin. A continuación, veremos cómo los hombres del Batallón 32 luchan por sus vidas una vez más. La brutal y lenta guerra de la frontera de Sudáfrica duró hasta los 80, a pesar del terrible agotamiento político y financiero. Cuba y la Unión Soviética comenzaron a distanciarse por sus diferencias sobre cómo lidiar con el eterno problema de la UNITA, dirigida por el carismático Jonas Savimbi, apoyado por Occidente y sus aliados, el Batallón 32. Los soviéticos volvieron a tomar la delantera, desplegando a unos 1000 asesores militares para tomar la localidad de Mavinga, próxima a Jamba, el bastión de la UNITA. Savimbi era un líder intrépido. En donde quiera que hubiese un gran enemigo que combatir, siempre quería estar presente en el primer ataque, en primera línea. A nadie se le ocurría atacar Jamba, porque ahí era donde estaba todo. Fuerzas aéreas, compatriotas bien entrenados, artillería puesta a punto y soldados vigilando la ciudad de arriba a abajo. En la entrada y en la salida, por todas partes. Cualquiera se lo pensaría 2 veces antes de decidir atacar Jamba. A una distancia de 5 o 10 kilómetros del objetivo, ya estabas obligado a combatir. En Mavinga se enfrentarían a una UNITA y a unas fuerzas de defensa de Sudáfrica bien preparadas. Si pienso en aquello, me cuesta creer que haya sobrevivido. Era terrible 24 horas bajo las bombas que lanzaban los cazas y la infantería avanzando. Tú los alcanzas, ellos te alcanzan a ti. Golpe para ellos, golpe para nosotros, táctica y más táctica. Luego nos unimos con la UNITA para combatir contra el MPLA. La UNITA y Sudáfrica aprovecharon la movilidad superior de sus vehículos blindados para dejar fuera de juego a los tanques del MPLA más lentos. Sudáfrica, con el puntero Bush G5 de largo alcance, bombardeó a los soviéticos. Por suerte empezamos a ganar terreno, pero tardamos lo nuestro y, gracias a Dios, solo unos pocos de los nuestros fueron heridos, mientras que la UNITA tuvo muchas bajas. El enemigo se vino abajo porque conseguimos avanzar, aunque es cierto que tardamos en llegar al área que queríamos tomar. Después nos dimos cuenta de que estábamos en medio de los soldados cubanos y rusos. Cuando estás en esa situación, no parece real, porque todo lo que haces, lo haces debatiéndose entre la vida y la muerte. Tienes poco tiempo para pensar, así que lo único que haces es centrarte en pensar si matarás al enemigo o si él te matará a ti, y en defender tu posición. Esa es la mentalidad de la guerra. El ataque a Mavinga acabó con 4.000 soviéticos y soldados del MPLA. Y mostró públicamente las deficiencias de la doctrina militar soviética, avergonzándolos ante el mundo. En 1988 se había derramado tanta sangre que ambos bandos estaban agotados y con ganas de poner fin a la violencia. Al final, como en todas las guerras,
iniciar las negociaciones era algo deseado. Esto sucedió gracias a la intervención de Estados Unidos, Portugal y Rusia. El acuerdo de paz se firmó en 1988. Sudáfrica accedió a retirarse de Angola el 1 de septiembre y a otorgarle a África Sudoccidental la independencia. Por su parte, las fuerzas cubanas también se retirarían. Tras 23 años, el conflicto terminó con ambos bandos proclamándose vencedores. A la Guerra Fría también le faltaba poco para llegar a su fin, y Sudáfrica ya no tenía que hacer frente a simpatizantes del comunismo en sus fronteras. Las acciones del Batallón 32 durante la segunda parte de la guerra hizo que se ganaran el título de Los Terribles. Habiendo matado a más enemigos que nadie, estos soldados angoleños se convirtieron en una de las unidades más condecoradas de las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica, recibiendo 13 medallas honoris crux por su heroísmo. La medalla se les concedía a los soldados más valientes. ¿Entiende? Y cuando digo los más valientes, me refiero a una situación como la siguiente. Por ejemplo, si usted y yo combatimos juntos y a usted le disparan, yo me aseguro de que no se queda atrás, llevándole conmigo y luchando contra el enemigo hasta conseguir que sobreviva. Así se consigue esa medalla. Las guerras de la frontera terminaron, pero como el Batallón 32 había luchado contra el bando que ahora ostentaba el poder, los soldados no podían regresar a casa. El régimen del apartheid los envió al pueblo de Pomfret. Primero nos dijeron que nos enviarían a Sudáfrica y que tendríamos una buena vida. Pero cuando llegó el momento, nos metieron en autobuses y nos llevaron a Pomfret. Pomfret había sido una mina de asbesto. Por eso algunos de nuestros niños contrajeron infecciones oculares y problemas de corazón. Nos dijeron, tú y tú, coged vuestro número e id a la casa que se os dé. Cumplirían otra misión en Sudáfrica. Los enviaron para sofocar las rebeliones de los municipios, en donde pronto comenzaron a emplear las tácticas que habían aprendido en los años de guerra. El hecho de que la mayoría de soldados que combatieron contra los movimientos rebeldes anti-apartheid fueran negros suscitó el odio entre la población negra. Cuando los tenemos delante, solo les sacamos las armas para entregárselas a la policía. Somos mediadores, no luchamos contra ellos. Los nativos nos odian, no les gustamos. Igual que si fuéramos blancos. Nosotros trabajamos para el gobierno de los blancos, por eso no les gustamos. El 8 de abril de 1992, el Batallón 32 se vio envuelto en un incidente en que varios ciudadanos fueron asesinados en el Foula Park, en Gauteng. El batallón fue objeto de duras críticas por parte del Congreso Nacional Africano y de la opinión pública. Se llevó a cabo una investigación y en 1993 el Batallón 32 fue desmantelado. Nos llegó el mensaje de que iban a desmantelar el batallón y de que nos enviarían a diferentes destinos. Pero nos dijeron que teníamos otra opción, que si queríamos dimitir de nuestros cargos se nos daría un finiquito. Dijeron que si creíamos que no encajábamos en este gobierno, que cogiéramos el finiquito y nos fuéramos a otro lado. Y muchos, cuando oyeron lo del dinero, lo dejaron y aceptaron el dinero. Y cuando recibieron el dinero no era tanto como pensaban que sería. A algunos les dieron 50.000, a otros 20.000. Esos fueron los que tuvieron suerte. Digo los que tuvieron suerte, pero era poco, realmente incluso 100.000 era poco dinero, porque con eso no puedes comprarte ni una casa. Esos hombres lo pasaron muy mal. Lo que le pasó al Batallón 32 les pasó a muchos otros de las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica. Tras la entrega del poder al CNA, muchos soldados se sintieron traicionados por el país por el que habían luchado. El pueblo sudafricano nos trató muy mal. Se olvidaron desde el principio de que para que este país pudiera ser rehabilitado, nuestros padres y hermanos tuvieron que morir en este país. Habían combatido en esta terrible guerra, en Angola y Mozambique. El gobierno del apartheid intentaba aferrarse al poder y habían sido muy duros. Así que cuando el poder pasó del gobierno blanco al Congreso Nacional Africano, corrieron en estampida para salvar sus cuellos. Estos hombres sabían que sus contratos se anularían, que sus pensiones serían congeladas y que un proceso de verdad y reconciliación estaba por llegar. Buscaban algo que hacer.
Excluidos, mal vistos y desempleados, los hombres del Batallón 32 languidecían en el aislado pueblo al que habían sido desterrados. El gobierno anterior nos prometió beneficios, que nos darían dinero para nuestros hijos, nuestras mujeres, para poder descansar, jubilarnos y dejar el ejército. Pues a día de hoy seguimos aquí esperando a que nos paguen. Exigimos que nos paguen el tiempo que trabajamos como soldados para que nuestros hijos y nietos vivan bien. A día de hoy no tenemos ninguna garantía de que vayan a hacerlo. Estamos sobreviviendo aquí en el centro de seguridad privada, cobrando al mes 2.000 o 2.300. Así es como malvivimos nosotros, soldados tan respetables. Cuando nuevas compañías militares privadas formadas en los 90 como Executive Outcomes o Sunline les ofrecieron trabajo, no dejaron pasar la oportunidad. Viejos y nuevos conflictos necesitaban hombres con sus habilidades tan duramente adquiridas. Pomfret pronto pasó a conocerse como la ciudad de los mercenarios. Nos unimos a Executive Outcomes porque después de que disolvieran la unidad, no teníamos trabajo. En ese momento trabajábamos en Sudáfrica por tan poco dinero que cuando estas empresas nos ofrecieron buenas ofertas de trabajo, ni nos lo pensamos. Por eso dejamos el ejército y empezamos a trabajar para empresas privadas. Los veteranos del Batallón 32 volverían a la carga combatiendo de nuevo en Angola y más tarde en Sierra Leona, donde se estaban desatando brutales guerras civiles. Hoy en Sudáfrica, los veteranos del Batallón 32 han pasado al olvido. Su reputación se ha mancillado tras años combatiendo como mercenarios. Sobreviviendo a duras penas con sueldos precarios como empleados de seguridad, los soldados del Batallón 32 llevan una vida lamentable. Siguen llamándonos macuareco, que significa refugiados. Incluso los policías nos miran mal cuando nos paran y nos piden el documento de identidad. Ven que somos ciudadanos sudafricanos, pero nacidos en Angola. Y cuando les explicas un poco que fuiste miembro del Batallón 32, te miran todavía peor. Te dicen que mataste a tu propio pueblo durante el gobierno del apartheid, pero se olvidan de que la mayoría fueron entrenados en Angola, que fueron los angoleños quienes los entrenaron. Pero eso les da igual. Sigue habiendo ese prejuicio de que no pertenecemos a este país. Aún no se ha superado. Y Pomfret es como un cementerio. Su cementerio es descomunal. Si yo me muriera hoy, me enterrarían ahí. A mis padres, a mi familia, a todos mis amigos y a todos los soldados del Batallón 32. Y las casas están abandonadas. Pomfret no es más que un cementerio. Sin poder volver a casa, languideciendo en un país extranjero que prefieren olvidar que una vez existieron, el Batallón 32 se enfrenta al desgraciado final de lo que en su día fue una carrera militar gloriosa. Nuestros líderes nos abandonaron en estas condiciones, como a perros. Es muy doloroso para nosotros. Yo ahora ya soy un viejo y nadie cuida de mí. Solo mi hijo. Solo nos queda sufrir. Sufrir.